Bueno, ¿qué te parece si vamos a analizar, bueno, no analizar, simplemente presentarles los perfiles y los nombres de quienes integran hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y empezaría yo, obviamente, por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, Gustavo. ¿Qué te parece como perfil y, pues bueno, obviamente como presidente de esta nueva Suprema Corte? Pues mira, es la persona más votada. Y efectivamente tiene una trayectoria. En un proceso Sí. que sabemos... Hay un análisis inclusive, ¿no?, de cómo fueron sus votos a nivel nacional, estado por estado, circuito judicial por circuito judicial, y creo que es muy interesante, pero en general creo que él y todos los perfiles son perfiles sólidos, pasaron los requisitos constitucionales académicos, pero él, por ejemplo, no tiene una experiencia en el ámbito jurisdiccional y es una gran responsabilidad llevar a cabo las sesiones del Pleno, que repito, ya estarán cargadas de asuntos porque las salas prácticamente desaparecen, que eran las que ayudaban a desahogar. Entonces, la carga de trabajo y de asuntos que tendrá que presidir el nuevo ministro presidente va a ser bastante considerable, ¿no? Bastante considerable, caray. Oye, a ver, tenemos ahí también en pantalla a la ministra María Estela Ríos González. También otro de los perfiles. Otro perfil obradorista, histórico y que, bueno, no sé si tú hayas visto las campañas, pero tampoco fue de una de las campañas más visibles o más conocidas en medios o en redes sociales, ¿no? Claro. Pero su perfil, pues, de un peso importante para el obradorismo duro en México, ¿no? Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica. También es maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant y tiene estudios de maestría en Ciencias Políticas por la UNAM. En octubre de 2024 fue nombrada directora general de Derecho Parlamentario Comparado y Sistematización Jurídica en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Del 2 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2024 fungió como la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, en la que estuvo a cargo de la elaboración de diversas reformas constitucionales e iniciativas de ley, decretos expropiatorios y declaratorias de áreas naturales protegidas, así como representante legal del titular del Ejecutivo Federal. Que, por cierto, yo me pregunto y te dejo la reflexión, si Julio Scherer se hubiera ajustado más a un perfil institucional, claro, más discreto, más disciplinado a lo que buscaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no estaría él como ministro de la Corte? Sí. Va a ser una duda para que nos va a dejar reflexión histórica. Claro, reflexión histórica. Y bueno, ahí vemos en pantalla la tercera, que es la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Gestión Pública, maestra en Estudios de la Ciudad, candidata a doctora en Estudios de la Ciudad y doctorante en Derecho Constitucional. Fue diputada federal también en la 52ª legislatura del Congreso de la Unión. En el gobierno de la Ciudad de México fue directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, asesora de la Jefatura de Gobierno, directora general de Regulación al Transporte y directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público. Mira, no sabía, ¿eh? Sí, estuvo en Sedubi. ¿Pero en qué momento? En la administración de la doctora Claudia. Sí. En la administración. Fue asesora jurídica, algún tipo de asesora en Sedubi. Lo tengo muy claro. Ok. Sí. No sé qué asuntos habrá visto, ¿no? Es que no sé, porque entonces ya no existía la autoridad del espacio público. Entonces, tal vez a lo que aquí se refieren, antes. Yo creo que fue durante la administración o la gestión de Marcelo Ebrard. Por eso mi pregunta, porque como asesora, sí, digo, había múltiples asesores dentro de la administración, público, no. pero aquí, directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público, debió ser, no creo que durante la administración, evidentemente, de Miguel Ángel Mancera, debió serlo durante la gestión de Marcelo Ebrard. Muy probablemente. Fue profesora de diversas asignaturas en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, hoy integrada a la Universidad de Benito Juárez, y en las licenciaturas de Derecho y Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coautora de 6 libros y varios artículos académicos. A ver,
De todos, digo, y aparte, pues por la, vamos a llamarlo entre comillas, cercanía que tenemos también con Martí Batres, obviamente que Lenia siempre... digamos que nunca tuvimos un no como respuesta, ¿no? Siempre, y antes de integrar la Suprema Corte durante la pasada administración, la verdad es que siempre fue una gestión de puertas abiertas, digo, tanto con Martí Batres como obviamente con Lenia, ¿no? Y ella también, el otro día platicábamos en la exhibición del documental de aquí de Las Granadas, que ella también fue parte de este taller de urbanismo que formó a muchos activistas, sociólogos, urbanistas del doctor René Coulomb, en ya afinado, el doctor René Coulomb en la Universidad de las Américas, una serie de talleres de formación, de discusión sobre el concepto de ciudad, un taller que se denominó por el derecho a la ciudad. Muy interesante. Lenia Batres, yo compartí aula con ella y muchos de los activistas que tú conoces, estuvimos ahí durante largos meses debatiendo el futuro de ciudad, sobre todo en aquel periodo de la nueva Constitución. ¿Qué fue 2016, 15? Sí. Por ahí. 16. 16, 17. 16, 17. Bueno, y ahí vemos también al ministro Irving Espinosa Betanzo, jurista con vocación social y amplia trayectoria en el servicio público. Él es un jurista mexicano con más de 25 años de experiencia, comprometido con la justicia social y la transformación democrática del país. Desde sus primeros años ha impulsado una visión alternativa del derecho centrado en la garantía de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Actualmente es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, donde preside la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas anticorrupción de la Sala Superior. Su experiencia profesional abarca cargos estratégicos en los tres poderes, en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Gobierno del Distrito Federal. Se desempeñó como subdirector de trámites inmobiliarios y jefe de unidad departamental de expropiaciones y desincorporaciones de 2000 a 2008, secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y de Derechos Humanos de 2018 a 2019 y desde hace 6 años es magistrado. Y aquí, perdón, pero al haber estado en estas instancias, con estas responsabilidades administrativas, obviamente con el tema inmobiliario, pues habrá que tenerlo, digamos que cerca y bajo la lupa, ¿no? Sí, es uno de los perfiles que acompañó al obradorismo en la ciudad, pero que efectivamente su integración al Tribunal de Justicia Administrativa pues pasó un tanto cuanto rebasada por los enormes escándalos de corrupción y denuncias de poco profesionalismo en el tribunal, por decirlo de manera elegante y de manera discreta, ¿no? Pero Irving Espinosa efectivamente integró esta nueva sala encargada de las responsabilidades graves para personas servidoras públicas. Vinieron una serie de reformas en la Ciudad de México que obligaban a la Contraloría a someter al tribunal cuando se trataba de reformas de faltas graves administrativas de responsabilidad de servidores, que por cierto, platicaba con un abogado de Contraloría en la Ciudad de México que me decía que la Contraloría pierde 9 de 10 casos en el tribunal. Ya vamos a hablar de ello más adelante. Bueno, el magistrado fue parte fundadora de esta nueva sala jurisdiccional en materia de responsabilidades. Que bueno, está por perfeccionarse, por así decirlo, uno de los adeudos que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a ver la siguiente parte, por cierto, ¿de cuánto a cuánto se redujo el número de magistrados? De 11 a 9. De 11 a 9. Bueno, seguimos con el ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Él es originario de Tuxpan, Nayarit. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nayarit,
la maestría en estudios superiores de Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude por unanimidad, la máxima distinción académica. Ha realizado estancias de investigación en universidades italianas, en Perugia, Bolonia y La Sapienza de Roma, así como en la Universidad Francesa Paris. Cuenta con una trayectoria académica de más de 20 años. Es autor de 3 libros, cerca de 50 capítulos de libro y artículos especializados y coordinador de 12 obras colectivas. Su obra se ha publicado en México, Argentina, Colombia, España e Italia, y en ella se ha enfocado en el estudio de derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los derechos humanos, las sentencias constitucionales y convencionales, los métodos de interpretación jurídica y constitucional, la influencia de la doctrina en las decisiones de los tribunales constitucionales y el valor del derecho comparado como herramienta para adoptar buenas prácticas extranjeras en contextos locales. Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y a partir del 2020 se reconoce como nivel 2, que además es también una categoría que tiene justamente la doctora Leticia Calderón, ahora que leía yo con ella el otro día, ¿no? Sí, cuando leía yo su semblanza, justamente ella también es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Que era lo que ella sostenía, ¿no? Cualquier persona se le puede dar el trato de académico, y ¿no? en los papeles, digamos, el nuevo ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, pues bueno, tiene buenas cartas credenciales, ¿no? Y creo que la doctora Leti Calderón, lamentablemente fue en el caso del nombramiento del nuevo embajador Genaro Lozano, claro, pero creo que ella puso el dedo en el renglón clave de decir, debemos tener más rigor cuando utilicemos el concepto de que una persona pertenece al ámbito académico, porque hay que comprender que cuando alguien se dedica de lleno a ello, tiene ciertas obligaciones, requisitos y programas que cumplir, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos con la siguiente ministra. Es Loretta Ortiz, conocida también obviamente en el ámbito del Poder Judicial. La ministra Loretta Ortiz es jurista reconocida por su compromiso con la transformación del sistema de justicia, su sólida trayectoria académica y su firme defensa de los derechos humanos como base para un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía y comprometido con la justicia social. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, grado que obtuvo con mención cum laude también, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y con el nivel más alto, el nivel 3. Yo creo que Loretta Ortiz, la ministra Loretta, es uno de los perfiles más vinculados a la historia de lucha del obradorismo desde su incepción, ¿no? Y mira, tú fuiste ahorita muy cuidadoso en el caso de Lenia Batres, porque aquí no vamos a caer en el tema de violencia política en razón de género, de pretender creer que las mujeres le deben el cargo a un hombre, sea un familiar o sea su cónyuge, pero lo menciono porque Loretta tiene su propia trayectoria, porque ha sido una de las voces de mayor equilibrio en la Corte saliente dentro de los conflictos que han existido en las pugnas por luchas de poder al interior, pero ella fue esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, ya en paz descanse, y lo menciono porque ambos por igual apoyaron a López Obrador en sus diferentes etapas de lucha y en los momentos más difíciles desde la Ciudad de México. Así es. En el ámbito académico, pues digo, creo que no hay nada que se le pueda obviamente reprochar. Dirigió el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, donde también fue docente durante varios años. Ha impartido clases en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y a nivel internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en los Países Bajos. Vamos con el siguiente perfil, que es el ministro Arístides Rodrigo Guerrero.
Él cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y una sólida reputación en la defensa de los derechos humanos. Es doctor, maestro, especialista y licenciado en Derecho, todos con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también se desempeña como profesor de Derecho Constitucional. Complementó su formación con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, un curso avanzado sobre protección de datos personales en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos y un curso de metodología de comparación jurídica por la Universidad de Bolonia en Italia. Además está certificado en cumplimiento de inteligencia artificial, por The White BX Project, y especializado en Data Science para directivos por la Universidad de Chicago. Su experiencia profesional refleja un compromiso constante con la innovación jurídica y transparencia. Entre 2015 y 2018 formó parte del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, donde ocupó diversos cargos, incluyendo secretario auxiliar, coordinador de difusión y publicación, secretario de estudios y cuenta, titular de la Universidad Especializada de Procedimientos Sancionadores y director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, contribuyendo, dicen, al fortalecimiento de los procesos electorales locales y al desarrollo de criterios jurisprudenciales. Y aquí también, mira, al menos tiene una trayectoria que lo avala. Empezó desde abajo, justamente en su experiencia profesional, cosa que al menos, repito, en la carta nos dice que es un buen perfil, ¿no? Y es uno de los perfiles que ha sabido conectar a través de estos nuevos canales de redes sociales con el sector joven. Es un docente de la Facultad de Derecho, trata con muchos jóvenes a diario y supo cómo desde un inicio distinguirse de un grupo tan amplio de candidatos y candidatas en una profesión tan conservadora, con muchos protocolos y con muchos códigos entre abogados y abogadas que no necesariamente conectan con el grueso de la sociedad, ¿no? Recordarás que uno de los temas que logró viralizar, para bien y para mal, porque sigue cargando con él hasta el día de hoy en cualquier medio de comunicación de derecha, pues es este famoso video con la botana preparada, ¿no? Pero al final del día, que digamos que no, a ver, y de nuevo hay que recurrir de repente, ¿no?, a estas herramientas. Sí, claro, bueno, fue muy criticado y sobre todo, bueno, no iba en línea con un perfil como el que presume, obviamente, sus cartas credenciales, pero bueno, hay que recurrir de repente, hay que enlodarse, ¿no?, para recorrer el camino y llegar al otro lado, ¿no? Hablábamos sobre el algoritmo hace rato, ¿no? El algoritmo que a veces en ciertas redes sociales es inexplicable, pero bueno, él insistió, supo hacerlo, al final del día se distinguió y yo creo que esa fue una de las razones que logró que un grupo del obradorismo a nivel nacional consolidara su apoyo hasta llevarlo a ser uno de los más votados. Bueno, y vemos ya prácticamente a la penúltima nueva ministra, Sara Irene Herrerías Guerra. La doctora Herrerías es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, es especialista en Derecho Penal y cuenta con estudios de maestría en Derecho por esa misma casa de estudios. Además, es maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales y Política Penal, ambos grados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Entre otros cargos, en el servicio público se ha desempeñado como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, titular de la Procuraduría Social para la Atención a las Víctimas de Delitos del Gobierno Federal, instancia que se transformó en la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, fiscal especial para los delitos de violencia en contra de las mujeres y la trata de personas de la también extinta PGR, directora general del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como coordinadora de sistemas administrativos de la Dirección de Capacitación en este mismo órgano autónomo. De igual manera,
Se desempeñó como asesora del oficial mayor de la Procuraduría General de la República, coordinadora del proyecto Prevención de Violencia y Delincuencia para Niños, Niñas y Adolescentes, en coordinación con la PGR, la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Renacer, así como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Buen perfil, buen perfil. Buen perfil, y hay que reconocer que una campaña complicada, a pesar de que hay 5 lugares reservados para el género femenino y 3 de ellos pues de perfiles muy sólidos que venían repitiendo de la corte saliente, pues tuvo que, a pesar de los retos, con un perfil más discreto, más sobrio, más jurisdiccional, más institucional, pues tuvo que hacer valer sus méritos para poder colocarse en una de las más votadas. Bueno, y vamos con la última. 9. Yasmín Esquivel Moza. No la incluimos en pantalla porque no cabía. A ver, producción. Producción, denos una explicación. No la quisimos poner por todos los agravios que ha cometido al pueblo de México, y la verdad es que, mire, es tan fea por fuera y por dentro que no merece estar ahí. Mejor conocida como la magistraficante, la verdad es que todo habitante de la Ciudad de México, activista o vecino interesado en los temas importantes de esta gran ciudad, pues la hemos sufrido sus fallos, sus decisiones, ¿no? El apoyo que ha dado al cártel inmobiliario, y la verdad es que yo creo que es de todos el peor perfil. Se especulaba mucho si iba a llegar o no iba a llegar. A pesar de su historial de votación, de coaligarse con ministros conservadores de la Corte saliente, de querer imponer el órgano de administración judicial, de votar a favor de que se excusara a la ministra Elenia Batres en uno de los asuntos más trascendentes de materia de impuestos fiscales. A pesar de esos pesares, de su campaña visiblemente vinculada a grupos de poder, a grupos fácticos, a sindicatos, a grupos corporativos con muchos intereses jurídicos en el Poder Judicial, se especulaba, independientemente de los escándalos que siguen y sobreviven al día de hoy sobre el presunto plagio de su tesis profesional de licenciatura en Derecho, este juicio de amparo para intentar acallar a la Universidad Nacional Autónoma de México a no hacer público el dictamen y el contenido del dictamen sobre este plagio. Creo que abrió un gran debate sobre el plagio, sobre la inteligencia artificial, sobre cómo evaluar o sobre cómo debería, en su caso, una persona perder su patente, su título de licenciada en Derecho. Esto se lo debemos a este enorme debate público que hasta el día de hoy subsiste, y que el día de hoy prácticamente nadie sabe explicar a ciencia cierta si efectivamente existió o no un plagio en su tesis de licenciatura, ¿no? Y eso es... por enlistar. No, y ese es el menor de sus pecados, ¿no? Ese es el menor de sus pecados de la famosísima ministra contratista. Bueno, a ver, Gustavo, algo más que agregar respecto a la integración de esta Suprema Corte, que yo creo que en estos momentos justamente está iniciando el evento. A ver si les podremos llevar las imágenes más adelante de lo que está pasando ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Zócalo, de hecho, ¿no? Y pues nada, yo creo que nos toca a todas y a todos dar puntual seguimiento a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en los próximos meses, a las jurisprudencias, a estos asuntos de relevancia, al rezago que hay de acciones de inconstitucionalidad, de temas de adeudos de impuestos, y creo que los debates van a ser sujetos a mucho escrutinio, a mucha crítica jurídica, lo cual es bueno, porque entre más se involucre la sociedad, los colegios de abogados, las escuelas de derecho y los académicos y hasta los estudiantes en debatir lo que pasa en la Suprema Corte, beneficia más y politiza más al pueblo, a la sociedad, en beneficio de la transparencia y de la justicia. No va a ser de la noche a la mañana, pero pues tenemos 12 años para exigirles y para no perdonarles un solo error. ¿Por qué? Porque llegaron precisamente por voto popular. Nada más.
Así es. Nada más y nada menos. Así haya votado quien haya votado, bajo las condiciones que fueran, acordeones, no acordeones. La verdad es que, pues bueno, es lo que hay y con esto pues hay que trabajar, ¿no? Así es, estemos atentos y atentas a lo que venga, y si alguien tiene un asunto en la corte, pues es hora ahora sí de ir a buscar y tocar puertas y ir a las sesiones y pedir estas audiencias de alagatos, de oídas, y hacer público y debatir lo que de ahí salga de ahora en adelante. Es por el bien del país, más allá de que vamos a tener que mejorar el proceso para elegir jueces y magistrados. Ya está en la Constitución, yo no veo condiciones para que en esta legislatura venga una contrarreforma para eliminar esta manera de elegir jueces y magistrados, pero sí veo que como parte de la reforma electoral que se planteará a través de la Comisión Presidencial, se generan muchas propuestas para mejorar la manera en que vamos a elegir jueces de ahora en adelante. Creo que hay que modernizar, hay que simplificar y hay que permitir que estos perfiles efectivamente hagan campaña y se sometan al escrutinio público. No fue lo ideal, pero como bien dices, es lo que hay, fue un avance, y debemos de cuidarles las manos y pedirle al Tribunal de Disciplina Judicial que si alguien se pasa de la raya tantito, pongan una medida ejemplar para generar un efecto que a los demás les congele la posibilidad de considerar corromperse o ceder ante a grupos de interés, ¿no? Y justo Vanessa Romero también, analista, usted seguramente la conoce, no únicamente por sus redes sociales, es columnista del País, del periódico Reforma, y también participa en programas y en debates de opinión tanto en Foro TV como con Carmen Aristegui. Mencionó un tema al que justamente hacía referencia en relación a que hoy tenemos que empezar a trabajar en una contrarreforma. Yo también lo veo difícil, pero mira, ya no hay imposibles y al menos debería de quedarse o debería de empezarse a hablar de ello y que se abra el debate, ¿no? Sí, no puede llevarse a cabo la elección idéntica como se hizo ahora en el 2027. No nos podemos dar ese lujo porque estamos corriendo un gran riesgo. Están llegando perfiles que estaban en acordeones, perfiles que no estaban en acordeones y que, por lo que yo sostengo que hubo un error en el sistema de cómputo, captura de votos del INE, llegaron y que ni siquiera hicieron campaña, llegaron por sorpresa. Creo que moralmente estaban obligados a no tomar protesta, pero dado lo atractivo que es un cargo de esta envergadura, muchos decidieron hacer ojos cerrados ante el desconocimiento de cómo llegaron. Y eso va a generar mucho riesgo y un vacío, que el vacío pues lo tenemos que llenar la sociedad, las partes, los litigantes y sobre todo los estudiantes y pasantes también para moldear este Poder Judicial que sea más cercano a la gente, más humilde y más de puertas abiertas.